Ya no te quiero. Encontré a alguien más joven y mucho mejor que tú. Valeria llegó al evento tomada del brazo de Alejandro, convencida de que esa noche sería un triunfo compartido. El lugar brillaba con luces cálidas, música elegante y gente bien vestida que sonreía para las cámaras. Ella llevaba un vestido sobrio que había elegido pensando en él, en lo orgulloso que siempre se mostraba cuando caminaban juntos. Valeria no buscaba atención, solo quería acompañarlo, apoyarlo y disfrutar de una noche especial después de tantos años de esfuerzo en común. Alejandro saludaba a conocidos, estrechaba manos y recibía elogios como si todo aquello le perteneciera por derecho propio. Ella lo observaba con una mezcla de orgullo y cansancio, recordando cuántas noches habían pasado hablando de proyectos, números y decisiones difíciles. Para Valeria, ese evento representaba una meta alcanzada, una prueba de que el sacrificio había valido la pena. Caminaban despacio entre mesas altas y copas brillantes, mientras fotógrafos pedían una sonrisa más. Alejandro levantaba la barbilla, cómodo en ese papel de hombre exitoso, y Valeria seguía a su lado, creyendo que ese era su lugar natural. Nadie hubiera imaginado que algo pudiera romper esa imagen tan cuidada. Mientras avanzaban, Valeria notó que Alejandro estaba más callado de lo normal, con el celular en la mano y una atención dispersa. Ella pensó que tal vez eran nervios, presión del evento o simples asuntos de trabajo. No quiso preguntar ni incomodarlo. Prefería guardar silencio y disfrutar lo que aún parecía una noche feliz. Se detuvieron cerca del escenario, donde más tarde habría discursos y aplausos. Valeria miró alrededor y reconoció a varias parejas conocidas, algunas con historias parecidas a la suya. Pensó que todos estaban ahí por lo mismo, para celebrar logros y cerrar tratos. Alejandro soltó su brazo por un momento para saludar a un grupo, y Valeria se quedó a un lado, observando sin molestia. Siempre había sido así, él al frente, y ella sosteniendo todo detrás. Valeria respiró hondo y sonrió para sí misma, pensando que quizá al final de la noche podrían irse temprano y cenar solos, como antes. Esa idea le dio calma. La música subió un poco, y las luces se atenuaron levemente, anunciando que algo importante estaba por comenzar. Alejandro regresó junto a ella, pero ya no la miró igual. Valeria lo notó, aunque no supo explicar por qué. Había una distancia nueva, casi invisible, que no estaba ahí cuando llegaron. Aún así, Valeria mantuvo la postura, convencida de que nada malo podía pasar en un lugar lleno de gente, cámaras y sonrisas. Para ella, ese era el escenario de su vida, el resultado de años de paciencia y apoyo constante. No sabía que esa misma noche sería el inicio de algo completamente distinto. Valeria ajustó el vestido, levantó la mirada y se preparó para aplaudir, sin imaginar que los aplausos no serían para ellos. El ambiente estaba cargado de expectativa, y ella seguía creyendo que todo estaba bajo control. Pensó en su casa, en las rutinas compartidas, en la confianza que había construido con Alejandro con el paso del tiempo. Nada en ese momento le indicó que estaba a punto de perderlo todo. Para Valeria, esa noche todavía era perfecta, y se permitió creerlo un segundo más. El sonido del micrófono siendo probado rompió el murmullo general, y Alejandro dio un paso al frente. Valeria sonrió otra vez, segura de que él hablaría de trabajo, de logros y agradecimientos. No sospechó que esa escena quedaría grabada en su memoria para siempre. A su alrededor, la gente se acomodaba, esperando algo inspirador. Valeria juntó las manos y sostuvo la respiración, sin saber que estaba presenciando el último instante de una vida que ya no volvería a ser igual. Todo parecía en orden, todo parecía seguro, y por eso el golpe que vendría después sería tan profundo. Valeria seguía de pie, firme, confiando, sin imaginar que la noche perfecta estaba a segundos de romperse frente a todos. El salón guardó silencio, y ella aún creía que ese silencio era solo el inicio de un reconocimiento. No sabía que era el principio de su despertar. Valeria respiró otra vez, tranquila, mientras Alejandro tomaba aire. Nadie advirtió el cambio, nadie previó la caída. Para ella, esa noche seguía siendo perfecta. La iluminación hacía brillar las copas como si fueran promesas intactas, y Valeria pensó en su madre, en los consejos simples que le dio sobre caminar siempre con la frente en alto. Ella se sentía así, segura, acompañada, parte de algo sólido. Observó a Alejandro de perfil, reconociendo el gesto concentrado que tantas veces había visto en reuniones importantes. Eso la tranquilizó aún más. Pensó que después del discurso podrían brindar, tomarse fotos y volver a casa cansados pero satisfechos. El reloj marcaba una hora exacta que ella recordaría después,
aunque todavía no lo sabía. Valeria acomodó el cabello, apoyó el peso en un pie y esperó, confiando en el hombre que tenía a su lado. Para ella, el futuro estaba claro y compartido, sin fisuras visibles. Esa certeza era tan fuerte que no dejó espacio para la duda. El aire del salón parecía más frío, pero Valeria no lo notó. Seguía anclada a la idea de que esa noche confirmaba todo lo que habían construido. Por eso sonrió una vez más, convencida de que nada podía romper ese momento. La noche perfecta seguía en pie, al menos para ella, mientras el salón contenía la respiración. Valeria estaba lista para escuchar, para aplaudir, para creer. No sabía que ese sería el último instante de calma antes del impacto. La música bajó por completo, y el foco iluminó a Alejandro. Valeria sintió orgullo, aún sin entender por qué. Todo estaba a punto de cambiar, pero ella seguía creyendo que estaba a salvo. La noche perfecta se sostenía apenas por segundos, y Valeria no lo sabía. Con el corazón tranquilo, esperó el inicio, sin imaginar el final que se acercaba. Para ella, ese era solo otro momento importante, uno más en su historia junto a Alejandro, aún intacta, aún confiada, aún completa. Alejandro empezó a comportarse distinto apenas terminó el primer aplauso del salón. Valeria lo notó sin querer, como se notan las cosas pequeñas cuando conoces a alguien desde hace muchos años. No fue algo grande ni evidente, fue más bien una suma de detalles que, vistos por separado, no parecían importantes. Él dejó de apoyarse cerca de ella y dio un paso al frente, como si necesitara más espacio. Valeria pensó que tal vez estaba nervioso o concentrado en lo que venía después. Lo justificó de inmediato, porque siempre había sido así, dándole razones antes de darse permiso para dudar. Mientras el presentador hablaba, Alejandro miró su celular una vez más. Valeria alcanzó a ver la pantalla encenderse y apagarse rápido. No era raro que recibiera mensajes de trabajo, pero esa noche algo en su expresión se sentía distinto. No sonrió, no frunció el ceño, solo apretó un poco la mandíbula. Valeria lo miró de reojo, esperando que él volviera a tomar su mano como al inicio. No pasó. En lugar de eso, Alejandro guardó el celular y cruzó los brazos, manteniendo la vista fija al frente. Valeria respiró despacio y decidió no darle importancia. Pensó que estaba exagerando, que no tenía sentido desconfiar justo en una noche tan importante. A su alrededor, la gente hablaba en voz baja, reía, brindaba. Todo parecía normal, menos esa sensación incómoda que empezaba a instalarse en su pecho. Alejandro respondió a un saludo desde lejos, levantando apenas la mano, sin mirar a Valeria. Ella sintió algo parecido a un vacío breve, como cuando buscas apoyo y no lo encuentras donde esperabas. Aún así, se mantuvo firme, enderezó la espalda y siguió mirando al escenario. No quería mostrarse incómoda frente a nadie. Alejandro dio unos pasos hacia un costado para saludar a un hombre que se acercó. Valeria se quedó donde estaba. No fue invitada a la conversación, ni presentada, ni incluida. No era la primera vez que pasaba, pero esa noche pesó más. Ella escuchó palabras sueltas sobre negocios y acuerdos, mientras observaba cómo Alejandro asentía con seguridad. Él hablaba rápido, con confianza, como si estuviera en control de todo. Valeria pensó en cuántas veces había ensayado esos discursos con él en casa, cuántas ideas habían salido de charlas nocturnas cuando nadie los veía. Esa memoria la tranquilizó un poco. Se dijo a sí misma que no tenía por qué sentirse desplazada. Cuando el hombre se fue, Alejandro no volvió de inmediato a su lado. Se quedó mirando el salón, como buscando a alguien. Sus ojos recorrieron las mesas, se detuvieron en un punto, y luego siguieron. Valeria notó ese gesto, y sintió un leve nudo en el estómago. No era una mirada perdida, era una búsqueda. Ella se movió un poco, esperando que él la viera y regresara. Alejandro tardó unos segundos más, y finalmente volvió, pero no se colocó tan cerca como antes. La distancia era mínima, pero suficiente para que Valeria la sintiera. Ella intentó iniciar una conversación sencilla, algo trivial sobre el lugar o la música. Alejandro respondió con frases cortas, sin mirarla del todo. Valeria asintió y guardó silencio otra vez. No quería insistir ni parecer insegura. Pensó que tal vez el cansancio del día lo tenía así. El evento avanzaba y las luces cambiaban de intensidad. En un momento, Alejandro volvió a revisar el celular. Esta vez se giró un poco, dándole la espalda. Valeria vio ese movimiento y sintió un escalofrío breve. No dijo nada. Se limitó a observar la decoración, las mesas, las copas alineadas. Intentó concentrarse en cualquier cosa menos en esa sensación creciente de que algo no estaba bien. Alejandro levantó la cabeza de golpe como si hubiera tomado una decisión.
Guardó el celular y se pasó la mano por el saco, acomodándolo. Ese gesto lo había visto antes, justo antes de momentos importantes. Valeria pensó que quizá iba a hablar, o que lo llamarían al escenario. Eso le devolvió algo de calma. Él respiró hondo y dio un paso más adelante. Valeria lo siguió con la mirada, esperando una señal, una sonrisa, algo que le confirmara que seguían juntos en eso. Alejandro no la miró. En cambio, enfocó su atención en la primera fila de invitados. Valeria comenzó a sentirse invisible, aunque seguía ahí, de pie, a pocos pasos. No era enojo lo que sentía, era confusión. No entendía en qué momento había pasado de ser parte central a estar en segundo plano. Recordó otras noches, otros eventos, y notó que esa distancia se había repetido más veces de las que quería admitir. Siempre había algo que justificar, algo que explicar. El ruido del salón creció un poco, y Valeria aprovechó para observar a la gente. Algunos la miraban con curiosidad, otros parecían esperar algo. Ella no sabía qué. Alejandro se inclinó hacia uno de los organizadores y habló con rapidez. Valeria solo alcanzó a ver el movimiento de sus labios y la seriedad en su rostro. Algo se estaba preparando, eso era evidente. Y aún así, ella seguía creyendo que no tenía nada que ver con ella. Se dijo que estaba imaginando cosas, que los nervios podían jugar malas pasadas. Ajustó su postura y respiró despacio. Alejandro volvió a su posición, ahora con una expresión firme, casi distante. Valeria sintió que algo se cerraba entre ellos, como una puerta que se va cerrando sin hacer ruido. No hubo discusión, no hubo palabras duras, solo señales pequeñas, ignoradas una por una. Señales que, en ese momento, Valeria todavía no quiso ver. El presentador pidió atención nuevamente, y el murmullo bajó. Alejandro dio un paso más hacia el centro. Valeria se quedó atrás, sin entender por qué no avanzaban juntos. Su corazón empezó a latir más rápido, pero ella se obligó a mantener la calma. Pensó que quizá después de eso, todo volvería a la normalidad. No sabía que esas señales eran avisos claros de lo que estaba por venir. En ese instante, Valeria aún creía que el problema no era real, que todo tenía una explicación simple. Permaneció en silencio, observando, sin darse cuenta de que estaba presenciando el inicio del quiebre. Alejandro estaba a punto de hablar, y ella seguía intentando convencerse de que no había nada que temer. Las señales estaban ahí, claras, pero Valeria aún no estaba lista para aceptarlas. La primera vez que Valeria la vio, fue de manera casual, casi sin intención. Estaba apoyada cerca de una mesa alta, observando el movimiento del salón, cuando notó un vestido claro que no encajaba del todo con los tonos oscuros de la mayoría. No era llamativo ni exagerado, pero destacaba por su sencillez y por la forma en que la mujer que lo llevaba parecía sentirse cómoda en medio de ese ambiente elegante. Valeria no le dio importancia al principio. Pensó que era solo otra invitada más, alguien joven que quizá acompañaba a algún empresario o a algún familiar. Sin embargo, algo la hizo volver a mirar. Tal vez fue la forma en que Alejandro giró la cabeza justo en ese momento, como si hubiera sentido su presencia antes de verla. Valeria siguió su mirada, y ahí volvió a encontrarse con el vestido claro. La mujer hablaba con alguien, sonreía con naturalidad, sin esfuerzo. No parecía nerviosa ni impresionada por el lugar. Valeria sintió una pequeña incomodidad, leve, casi ridícula, y de inmediato se reprendió por eso. No tenía sentido sentirse así. Alejandro conocía a mucha gente, y ella no podía controlar cada mirada. Aún así, sus ojos regresaron a la mujer sin que pudiera evitarlo. La joven se movía con seguridad, caminando entre los invitados como si supiera exactamente a dónde iba. En algún punto, sus miradas se cruzaron brevemente. No fue un reto ni una provocación, solo un cruce rápido que dejó a Valeria con una sensación extraña. La mujer no apartó la vista de inmediato, pero tampoco sostuvo la mirada demasiado tiempo. Fue suficiente para que Valeria sintiera un pequeño golpe en el pecho, algo que no supo explicar. Alejandro, en cambio, pareció tensarse apenas un segundo. Valeria lo notó por la forma en que se enderezó y ajustó el saco. Él dijo algo sobre el evento, una frase corta, sin importancia, pero su tono sonó distinto. Valeria asintió, aunque ya no estaba escuchando del todo. Su atención estaba puesta en esa figura que se movía entre la gente con un vestido claro y una sonrisa tranquila. La mujer se detuvo cerca del escenario y saludó a alguien con confianza. Valeria observó cómo Alejandro seguía cada uno de sus movimientos sin darse cuenta. No era una mirada abierta ni descarada, era algo más sutil, pero Valeria la conocía. Había visto esa expresión antes, en otros contextos, en otros tiempos. Intentó convencerse de que estaba exagerando,
de que la luz y el cansancio podían jugarle malas pasadas. Decidió mirar a su alrededor, buscando algo que la distrajera. Sin embargo, cada vez que giraba la cabeza, el vestido claro volvía a aparecer en su campo de visión. La mujer ahora hablaba con 2 personas más. Reía, se acomodaba el cabello con naturalidad. Valeria pensó en lo joven que se veía, en lo distinta que era a ella en ese momento de su vida. No fue un pensamiento lleno de celos, sino de comparación involuntaria. Alejandro dio un paso hacia adelante, sin decir nada, como si quisiera acercarse un poco más. Valeria lo siguió, manteniéndose a su lado. Sentía que algo estaba cambiando, aunque todavía no sabía qué. La mujer del vestido claro se giró y habló con un organizador, señalando hacia el escenario. Alejandro observó la escena con atención. Valeria notó cómo apretaba la mandíbula otra vez. El murmullo del salón creció y luego bajó, creando un ambiente tenso, como si todos esperaran algo. Valeria intentó tomar la mano de Alejandro, pero él la retiró con un movimiento casi automático, como si no se hubiera dado cuenta. Eso la dejó quieta, con la mano suspendida por un segundo antes de bajarla. Nadie pareció notar ese gesto, pero para Valeria fue claro. La mujer del vestido claro caminó unos pasos más y quedó a pocos metros de ellos. Ahora Valeria pudo verla mejor. Tenía el cabello suelto, un maquillaje discreto y una expresión segura. No parecía perdida ni fuera de lugar. Parecía saber exactamente por qué estaba ahí. Alejandro inhaló profundo y dio otro paso. Valeria se quedó atrás sin entender por qué ya no avanzaban juntos. La mujer del vestido claro se detuvo y habló con alguien que Valeria no conocía. Alejandro miró el reloj, luego el escenario, luego a ella. Valeria sintió que algo se le escapaba de las manos, aunque no sabía qué. La mujer sonrió de nuevo y asintió, como si hubiera recibido una confirmación. Alejandro se acomodó el saco una vez más. Valeria lo miró buscando una explicación, pero él evitó su mirada. El espacio entre ellos se sentía más grande que nunca, aunque seguían a pocos pasos. Valeria volvió a observar a la mujer y notó algo que antes no había visto. No había nervios en su postura, no había duda. Eso la inquietó más que cualquier gesto evidente. Era como si esa mujer supiera algo que ella no. El vestido claro se movía suavemente cuando caminaba, y Valeria tuvo la sensación de que ese movimiento marcaba el ritmo de lo que estaba por suceder. Alejandro dio un pequeño paso hacia ella, pero se detuvo antes de llegar. La mujer levantó la vista y lo miró directamente. No sonrió esta vez, solo sostuvo la mirada. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda. En ese instante, comprendió que esa mujer no era una invitada más. Había algo entre ella y Alejandro, algo que no necesitaba palabras para hacerse evidente. Aún así, Valeria no dijo nada. Permaneció en silencio, observando, tratando de entender. El salón parecía más pequeño, más cerrado. El ruido se apagó un poco, como si todo se estuviera preparando para un momento clave. La mujer del vestido claro dio un paso hacia el centro, y Alejandro la siguió con la mirada, olvidándose por completo de Valeria. Ese gesto fue claro, directo, imposible de ignorar. Valeria sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies, aunque no se movió. Se quedó ahí, viendo cómo esa figura clara se convertía poco a poco en el centro de la escena. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo miradas, silencios y una presencia que lo decía todo. Valeria entendió que esa mujer no estaba ahí por casualidad, y aunque todavía no sabía lo que iba a pasar, supo que nada volvería a ser igual desde ese momento. Alejandro tomó el micrófono con una seguridad que hizo que el salón guardara silencio casi de inmediato. Las luces se concentraron en el escenario y el murmullo se apagó poco a poco, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. Valeria se quedó quieta, a unos pasos detrás de él, esperando lo de siempre. Un agradecimiento, un discurso breve, palabras sobre esfuerzo y trabajo. Eso era lo que había escuchado tantas veces antes. Sus manos estaban juntas frente a su cuerpo, y su postura seguía firme, aunque por dentro sentía una inquietud que no lograba explicar. Alejandro carraspeó y sonrió hacia el público. No buscó a Valeria con la mirada. Empezó hablando del evento, de la importancia de estar ahí, de lo mucho que valoraba el apoyo de todos. Su voz sonaba clara, segura, como si tuviera todo bajo control. Algunas personas asentían, otras levantaban sus copas. Valeria escuchaba, tratando de convencerse de que todo seguía un curso normal. Entonces Alejandro hizo una pausa. No fue larga, pero fue suficiente para que el aire se sintiera más pesado. Miró hacia un costado del escenario y levantó la mano, haciendo una señal clara. Valeria siguió ese gesto con la mirada, y su corazón dio un salto cuando vio a la mujer del vestido claro avanzar entre los invitados.
El sonido de los pasos de ella parecía más fuerte que el de los aplausos que empezaron a escucharse. Valeria sintió que algo se rompía dentro de ella, aunque todavía no entendía qué. Alejandro sonrió de una forma distinta, una sonrisa que Valeria no recordaba haber visto antes. Era más abierta, más confiada. La mujer subió al escenario con paso firme, sin dudar, sin mirar a nadie más que a él. Valeria notó cómo algunos invitados se miraban entre sí, curiosos, confundidos. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero todos estaban atentos. Alejandro tomó una caja elegante que estaba sobre una mesa cercana. Era pequeña, envuelta con cuidado. La sostuvo frente a todos y habló de nuevo. Dijo el nombre de la mujer con claridad, como si quisiera que todos lo escucharan bien. Camila. Ese nombre quedó suspendido en el aire. Valeria sintió un mareo leve al escucharlo. Alejandro habló de ella como alguien especial, alguien que había llegado a su vida en un momento importante. Cada palabra caía como un golpe. Valeria miraba la escena desde abajo del escenario, sin moverse, sin reaccionar. Camila sonreía, agradecida, cómoda, como si ese momento le perteneciera. Alejandro abrió la caja con cuidado y mostró el regalo. Era algo costoso, evidente incluso desde lejos. Un objeto brillante que provocó murmullos y algunos aplausos más fuertes. Valeria escuchó exclamaciones suaves a su alrededor. Nadie mencionó su nombre. Nadie volteó a verla. Alejandro extendió el regalo hacia Camila, y ella lo tomó con ambas manos, acercándose un poco más a él. La cercanía entre ellos era imposible de ignorar. Valeria sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, pero su cuerpo no reaccionó. Seguía de pie, inmóvil, como si alguien hubiera detenido el tiempo solo para ella. Alejandro habló de nuevo, diciendo que ese regalo representaba una nueva etapa, una decisión importante. No explicó demasiado, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Camila bajó la mirada un segundo, como si quisiera mostrarse humilde, pero enseguida volvió a sonreír al público. Alejandro la miraba con orgullo. Valeria sintió una presión en el pecho que le dificultó respirar por un momento. Aún así, no lloró, no se llevó la mano al rostro, no hizo ningún gesto que llamara la atención. Su silencio era total. El salón estaba dividido entre aplausos incómodos y miradas tensas. Algunos invitados parecían no saber si seguir celebrando o guardar silencio. Alejandro no se dio cuenta, o no le importó. Continuó hablando, diciendo que a veces la vida cambiaba, y que había que ser valiente para elegir lo que uno quería. Esas palabras atravesaron a Valeria como un filo. Camila se acercó un poco más al micrófono, agradeció con pocas palabras, y volvió a sonreír. Alejandro puso una mano sobre el hombro de ella, un gesto breve pero claro. Valeria sintió que ese gesto sellaba algo definitivo. El ruido volvió al salón. Aplausos más fuertes, comentarios en voz baja. Valeria observó los rostros a su alrededor. Algunos evitaban mirarla, otros la observaban con una mezcla de lástima y sorpresa. Ella no respondió a ninguna mirada. Su atención seguía fija en el escenario. Alejandro bajó el micrófono y dio un paso hacia atrás, como si el momento hubiera terminado. Camila sostuvo el regalo contra su cuerpo y bajó del escenario con calma. Alejandro la siguió. Valeria los vio acercarse, pasar a unos metros de ella. Alejandro no la miró. Camila tampoco. Fue como si Valeria no existiera. Ese detalle fue más doloroso que cualquier palabra. El salón seguía vivo, lleno de sonido y movimiento, pero Valeria estaba en otro lugar. Su mente repasaba cada segundo, cada gesto, tratando de entender en qué momento todo se había desviado. Alejandro se detuvo frente a un grupo de invitados, sonriendo, recibiendo felicitaciones. Camila estaba a su lado, segura, orgullosa. Valeria permaneció quieta unos segundos más, observando esa imagen que nunca pensó ver. Luego, sin prisa, dio media vuelta. Caminó despacio, con pasos firmes, esquivando mesas y personas. Nadie la detuvo, nadie dijo nada. El regalo ya había sido entregado, y con él, algo más se había perdido para siempre. Valeria cruzó el salón sin mirar atrás. El ruido de los aplausos quedó lejos, pero la escena seguía grabada en su mente. El regalo frente a todos no había sido solo un objeto, había sido una declaración, y ella lo había entendido todo sin que Alejandro tuviera que decir una sola palabra más. Alejandro se detuvo frente a Valeria cuando ella ya estaba a punto de salir del salón, como si de pronto hubiera recordado que aún quedaba algo pendiente entre ellos. El ruido seguía alrededor, copas chocando, voces mezcladas, pero en ese pequeño espacio parecía haber un silencio extraño. Valeria levantó la mirada y lo vio de frente, esperando alguna explicación, aunque en el fondo sabía que no venía nada bueno. Alejandro no parecía nervioso ni dudoso, al contrario, tenía el rostro firme,
decidido, como alguien que ya había ensayado esas palabras muchas veces. Camila se quedó unos pasos atrás, observando, sin intervenir. Alejandro respiró hondo y habló con un tono frío, directo, sin bajar la voz, lo suficiente para que varias personas cerca pudieran escuchar. Le dijo a Valeria que no tenía sentido seguir fingiendo, que ya no la quería y que lo mejor era decirlo ahí, de una vez. Valeria sintió que el tiempo se detenía. No fue solo lo que dijo, fue la forma. No hubo cuidado, no hubo respeto, no hubo un intento de suavizar el golpe. Alejandro continuó, diciendo que había encontrado a alguien distinto, alguien más joven, más atractiva, y según él, mucho mejor para su vida en ese momento. Cada palabra caía pesada, clara, imposible de malinterpretar. Valeria lo miró sin parpadear, tratando de procesar lo que estaba escuchando mientras sentía que el corazón le golpeaba con fuerza el pecho. Algunas personas alrededor bajaron la mirada, otras fingieron no escuchar, pero nadie se fue. Alejandro siguió hablando, diciendo que su relación ya no funcionaba, que se había dado cuenta de que se había quedado por costumbre y no por amor. Dijo que no quería seguir perdiendo el tiempo, ni haciéndole perder el tiempo a ella. Valeria notó cómo Camila cruzaba los brazos, cómoda, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Alejandro no mencionó los años juntos, no habló de lo que habían construido, no reconoció nada del pasado. Para él, todo parecía reducido a una decisión simple, casi práctica. Valeria sintió un calor subirle al rostro, pero no lloró. Su cuerpo estaba tenso, pero su voz no salió. No dijo nada. Alejandro la observó esperando quizá una reacción, una discusión, un reclamo. No lo obtuvo. Valeria permaneció en silencio, mirándolo con una mezcla de incredulidad y claridad repentina. Entendió en ese instante que esa conversación no era un impulso, era el cierre de algo que él ya había terminado por dentro hacía tiempo. Alejandro remató diciendo que no pensaba dar explicaciones ni pedir permiso, que estaba haciendo lo que creía mejor para él. Esa frase fue la que terminó de romper todo. No dejó espacio para el diálogo ni para el dolor compartido. Fue un corte limpio, sin cuidado. Valeria respiró hondo y sintió que algo dentro de ella se acomodaba de golpe, como si una pieza que siempre estuvo fuera de lugar finalmente encajara. No era alivio, no era calma, era una certeza dura. Miró a Alejandro a los ojos por última vez y no vio al hombre con el que había construido una vida. Vio a alguien completamente distinto. Camila dio un pequeño paso hacia adelante, como marcando territorio, y eso terminó de confirmar lo evidente. Valeria bajó la mirada solo un segundo, no por vergüenza, sino para tomar aire. Luego volvió a levantarla con firmeza. No respondió a ninguna de las provocaciones, no preguntó nada, no pidió explicaciones. Simplemente asintió una vez, despacio. Ese gesto desconcertó a Alejandro. Él esperaba lágrimas, gritos, reproches. No esperaba silencio. Valeria dio un paso atrás y luego otro, alejándose de ambos. El murmullo del salón volvió a hacerse presente, más fuerte ahora, cargado de tensión. Alejandro la llamó por su nombre, quizá para decir algo más, quizá para cerrar con otra frase dura. Valeria no se detuvo. Caminó con la espalda recta, atravesando el salón mientras sentía decenas de miradas sobre ella, algunas llenas de sorpresa, otras de pena, otras de simple curiosidad. Ella no devolvió ninguna. Cada paso que daba la alejaba de ese momento, pero también la acercaba a algo que todavía no sabía nombrar. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, como si recién entonces entendiera que había ido demasiado lejos. Camila lo tomó del brazo, tratando de arrastrarlo de nuevo a la celebración, a las felicitaciones, a la imagen que querían mostrar. Alejandro se dejó llevar, aunque su expresión ya no era la misma. Valeria llegó a la salida y empujó la puerta con cuidado. El aire de afuera la golpeó en el rostro, frío, real. Se detuvo un momento, apoyó la mano en la pared y cerró los ojos solo un segundo. No lloró, no se quebró. En su cabeza, la frase de Alejandro seguía resonando, clara, definitiva. Ya no la quería. Había elegido a alguien más. Lo había dicho frente a todos. Esa humillación, tan directa, tan pública, debería haberla destruido. Pero algo inesperado estaba ocurriendo. Valeria sintió una calma extraña, como si al fin se hubiera roto una tensión que llevaba años acumulándose. Caminó unos pasos más y se alejó del lugar, sin mirar atrás. Sabía que ese instante marcaba un antes y un después. No había vuelta atrás, no había marcha atrás posible. La frase que rompió todo no solo había terminado un matrimonio, había despertado algo en ella que hasta ese momento había permanecido en silencio. Valeria se perdió entre la gente de la calle, mientras dentro del salón
La música volvía a sonar, y la fiesta intentaba seguir como si nada hubiera pasado. Pero para ella, todo había cambiado para siempre. Valeria salió del salón sin apurarse, sin correr, sin bajar la cabeza. La puerta se cerró detrás de ella y el ruido del evento quedó amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. Afuera, el aire era más frío y el contraste la hizo parpadear un par de veces. Caminó unos pasos más y se detuvo bajo una luz blanca que iluminaba la entrada. Apoyó la espalda contra una pared lisa y respiró profundo. No había lágrimas, no había temblor en las manos. Su cuerpo estaba tenso, pero su mente estaba clara de una forma que nunca antes había sentido. Cualquiera que la hubiera visto en ese momento habría esperado un quiebre, un llanto, una llamada desesperada a alguien cercano. Nada de eso pasó. Valeria simplemente cerró los ojos unos segundos y volvió a abrirlos con una calma que ni ella misma reconocía. Escuchó risas apagadas detrás de la puerta, fragmentos de música, pasos de gente entrando y saliendo. El mundo seguía funcionando como si nada hubiera ocurrido. Eso la hizo sentir extrañamente fuerte. Se acomodó el vestido con un gesto automático y miró hacia la calle. Los autos pasaban. La ciudad seguía viva. Pensó en todo lo que acababa de pasar y, por primera vez desde que Alejandro habló, no sintió vergüenza. Sintió claridad. Caminó despacio hacia la banqueta, con pasos firmes, como si cada movimiento estuviera decidido de antemano. Sacó el teléfono del bolso y lo sostuvo en la mano, sin desbloquearlo todavía. Lo miró un momento, como si estuviera midiendo algo. Un par de personas del evento salieron detrás de ella y se quedaron en la entrada, hablando en voz baja. Valeria pasó junto a ellos sin detenerse. No escuchó lo que decían y tampoco le importó. Siguió caminando hasta quedar fuera del alcance de las luces del lugar. Se detuvo de nuevo, esta vez frente a un vidrio oscuro que reflejaba su imagen. Se miró. Vio su rostro serio, los ojos atentos, la postura recta. No vio a una mujer derrotada. Vio a alguien que acababa de tomar conciencia de algo importante. Pensó en Alejandro, en la forma en que había hablado, en la seguridad con la que había creído tener todo bajo control. Esa imagen no le provocó rabia inmediata, sino una sensación distinta, más fría. Valeria entendió que lo que había pasado no era un impulso de él, era una decisión. Y si era una decisión, entonces había consecuencias. Esa idea se acomodó en su mente con una lógica sencilla. Volvió a mirar el teléfono y esta vez lo desbloqueó. No marcó a una amiga, no llamó a su familia, no buscó consuelo. Abrió la lista de contactos con calma y desplazó el dedo hasta encontrar el nombre que buscaba. Se quedó unos segundos ahí, mirando la pantalla. Recordó conversaciones pasadas, reuniones, papeles firmados, decisiones que ella había tomado casi sin darse cuenta de su peso real. Sonrió apenas, una sonrisa breve que no tenía alegría, pero sí convicción. Marcó el número. Mientras sonaba, Valeria apoyó el peso en una pierna y miró hacia el cielo oscuro. La llamada fue contestada rápido. Ella habló con un tono tranquilo, firme, sin titubear. Dijo su nombre, explicó que necesitaba hacer un movimiento inmediato. No entró en detalles emocionales, no dio explicaciones personales. Habló de cuentas, de accesos, de autorizaciones. Del otro lado, la voz respondió con sorpresa primero y luego con profesionalismo. Valeria escuchó con atención, hizo preguntas claras, confirmó datos. Su mano no tembló en ningún momento. Mientras hablaba, dentro del salón, Alejandro seguía recibiendo felicitaciones incómodas, sonrisas forzadas, comentarios que no terminaban de convencerlo. No sabía que, a pocos metros, Valeria estaba reaccionando de la forma que nadie habría esperado. Ella no estaba destrozada, no estaba paralizada, estaba actuando. Terminó la llamada y guardó el teléfono en el bolso. No se movió de inmediato. Se quedó ahí, respirando con calma, dejando que el peso de la noche se acomodara en su cuerpo. Sentía cansancio, sí, pero no confusión. Pensó en los años de matrimonio, en todo lo que había sostenido en silencio, en cuántas veces había cedido para evitar conflictos. Esa noche, sin darse cuenta, había dejado de ceder. Caminó hacia un taxi que esperaba a unos metros. Dio la dirección de su casa con voz clara y se sentó en el asiento trasero. Mientras el auto avanzaba, las luces de la ciudad pasaban frente a la ventana como escenas rápidas. Valeria apoyó la frente en el vidrio y dejó que su mente siguiera trabajando. No repasó el dolor, no se preguntó qué había hecho mal. Pensó en lo que venía, pensó en lo que estaba en sus manos. Al llegar a casa, pagó el viaje y bajó sin prisa. Entró, dejó el bolso sobre una mesa y se quitó los zapatos. Caminó por la sala en silencio.
observando todo como si lo viera por primera vez. Ese espacio también era suyo. Se sentó en el sillón y volvió a sacar el teléfono. Revisó un par de mensajes que habían llegado mientras estaba en el evento. No respondió ninguno. Abrió otra aplicación. Revisó información. Confirmó algo que ya sabía. Asintió para sí misma. La reacción que nadie esperaba no fue un estallido ni una huida. Fue control. Fue decisión. Fue una mujer que, después de ser humillada frente a todos, eligió no caer. Valeria se recargó en el respaldo del sillón y cerró los ojos un momento. Su respiración era regular. No había caos dentro de ella, solo una certeza que empezaba a tomar forma. Alejandro había subestimado su silencio. Y esa noche, mientras él celebraba una elección que creía definitiva, Valeria estaba dando el primer paso para cambiarlo todo. Valeria entró a la casa con una sensación extraña, como si el lugar no hubiera cambiado, pero ella sí. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido, y apoyó la espalda unos segundos antes de avanzar. Todo estaba en orden, las luces apagadas, los muebles en su sitio, el silencio habitual de una noche cualquiera. Esa normalidad fue lo que más la descolocó. Después de lo que había pasado, esperaba sentir algo más fuerte, un peso en el pecho o un nudo en la garganta. En lugar de eso, lo que sintió fue una calma rara, casi incómoda. Caminó hacia la sala y encendió una lámpara pequeña. La luz suave iluminó el espacio que había compartido con Alejandro durante años. Se sentó despacio en el sillón y dejó el bolso a un lado. Sus manos descansaron sobre sus piernas y respiró hondo. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Esa calma no era alivio, era una pausa. Valeria lo entendió de inmediato. Era como el silencio antes de una tormenta. Se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador sin saber muy bien qué buscaba y lo cerró enseguida. No tenía hambre. Sirvió un vaso de agua y lo tomó despacio, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta. Cada gesto era lento, medido, como si su cuerpo estuviera tratando de convencer a su mente de que todo estaba bien. Miró el reloj en la pared. La noche aún no era tan tarde. Pensó en Alejandro, en dónde estaría, en lo fácil que le había resultado seguir con su vida después de lo ocurrido. Esa idea no le provocó enojo inmediato, le provocó claridad. Valeria regresó a la sala y se sentó de nuevo. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. Cerró los ojos un momento y dejó que los recuerdos aparecieran sin forzarlos. Vio escenas cotidianas, desayunos rápidos, llamadas de trabajo, planes pospuestos. Nada dramático, nada exagerado. Solo una vida que había ido perdiendo equilibrio poco a poco. Abrió los ojos y miró alrededor. Esa casa también hablaba de ella, no solo de él. Recordó las decisiones que había tomado, las veces que había firmado documentos sin darle demasiada importancia, confiando. Esa confianza ahora se transformaba en otra cosa. Valeria se levantó y fue al estudio. Encendió la luz y observó el escritorio ordenado, los folders acomodados, la computadora apagada. Se sentó en la silla y encendió la pantalla. Esperó a que cargara con paciencia. No había prisa, pero tampoco duda. Revisó algunos archivos, nombres, fechas. Todo estaba ahí, tal como lo recordaba. Esa revisión le dio una sensación de control que la tranquilizó aún más. No estaba improvisando. Estaba retomando algo que siempre había sido suyo. Cerró la computadora y volvió a apagar la luz del estudio. Caminó hacia el dormitorio y se detuvo en la puerta. Miró la cama, las almohadas, el espacio vacío del otro lado. No sintió tristeza en ese momento. Sintió distancia. Entró, se quitó el vestido con cuidado y lo colgó. Se puso ropa cómoda y se sentó en la orilla de la cama. Tomó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa de noche. No quería mensajes, no quería interrupciones. Se recostó sin apagar la luz, mirando el techo. Su mente seguía trabajando, pero ya no de forma desordenada. Pensó en lo que vendría después, en las conversaciones que tendría que enfrentar, en las decisiones que ya no podía evitar. Esa calma aparente le daba espacio para pensar con claridad. No era resignación, era preparación. Escuchó el sonido lejano de un auto pasando por la calle. El mundo seguía girando. Valeria respiró profundo otra vez y cerró los ojos. Se permitió descansar unos minutos, sin dormir del todo. En ese estado entre vigilia y cansancio, entendió algo importante. No había perdido todo esa noche. Había perdido una idea, una versión de su vida que ya no existía. Eso dolía, sí, pero también liberaba. Abrió los ojos y miró el reloj de nuevo. Pasaron varios minutos sin que se diera cuenta. Se levantó y fue al baño. Se miró al espejo con atención. Su rostro estaba serio, pero firme. No había rastros de llanto. Se lavó la cara y se recogió el cabello.
Ese gesto simple la hizo sentirse más presente. Regresó a la cama y apagó la luz. La oscuridad llenó el cuarto, y por un momento, todo quedó en silencio. Valeria pensó que quizá al día siguiente se sentiría distinta, que el golpe llegaría con más fuerza. Pero en ese instante, lo único que sentía era una calma engañosa, como si su mente hubiera bajado la guardia solo para poder reorganizarse. Se acomodó bajo las sábanas y dejó que el cansancio la alcanzara. No soñó con Alejandro ni con el evento. Soñó con cosas simples, sin forma clara. Al despertar en la madrugada, abrió los ojos y supo que algo había cambiado de manera definitiva. La calma seguía ahí, pero ya no era pasiva. Era una calma alerta. Valeria entendió que esa tranquilidad no significaba que todo estuviera bien. Significaba que estaba lista. Lista para enfrentar lo que venía, sin prisa, sin ruido, sin escenas. El regreso a la calma aparente no era el final de la noche. Era el punto desde el cual todo empezaría a moverse de verdad. Valeria despertó antes de que sonara el reloj. La casa seguía en silencio, pero ya no era el mismo silencio de la noche anterior. Era distinto, más claro. Se levantó despacio, caminó descalza hasta la cocina y puso café. Mientras esperaba, miró por la ventana. El cielo apenas empezaba a aclarar, y la calle estaba casi vacía. Ese inicio del día le dio una sensación de control que no había tenido en mucho tiempo. Se sirvió una taza y se sentó a la mesa, sin prisa. No revisó el teléfono de inmediato. Lo dejó a un lado, como si supiera que ese momento era importante, y no debía apresurarlo. Bebió un sorbo y respiró hondo. Pensó en Alejandro, en lo que estaría pasando por su cabeza al despertar, si es que había dormido. No sintió culpa ni pena. Sintió distancia. Terminó el café, y entonces tomó el teléfono. Lo sostuvo un instante, como la noche anterior, pero esta vez no dudó. Buscó el contacto que ya había marcado antes y volvió a llamarlo. La línea sonó un par de veces y fue atendida. Valeria habló con voz firme, tranquila. Dijo que necesitaba confirmar lo que habían hablado y avanzar de inmediato. Del otro lado, la persona respondió con seriedad. Le pidió algunos datos, verificó identidades, hizo preguntas claras. Valeria contestó todo sin titubear. No levantó la voz, no explicó razones personales. Habló de cuentas, de movimientos, de autorizaciones. Dijo que necesitaba que se bloquearan accesos específicos y que se revisaran operaciones recientes. Cada frase estaba pensada. No improvisaba. Mientras hablaba, se levantó de la mesa y caminó por la casa, escuchando con atención. El café seguía caliente sobre la mesa. Olvidado. La conversación avanzaba paso a paso. Confirmaron horarios, montos, nombres. Valeria asentía aunque nadie pudiera verla. Sentía una mezcla de calma y determinación. No estaba reaccionando por enojo. Estaba actuando por claridad. La voz del otro lado explicó consecuencias, tiempos, posibles reacciones. Valeria escuchó todo sin interrumpir. Cuando fue su turno de responder, dijo que entendía y que estaba de acuerdo. No pidió favores ni excepciones. Pidió que se hiciera lo que correspondía. Colgó la llamada unos minutos después y dejó el teléfono sobre la barra de la cocina. Se quedó ahí, de pie, mirando un punto fijo. Sabía que lo que acababa de hacer no tenía marcha atrás. No sintió miedo. Sintió una especie de alivio silencioso. Encendió la televisión sin volumen, solo para llenar el espacio, y volvió a sentarse. Pasaron unos minutos y el teléfono vibró. Valeria lo tomó y leyó el mensaje con atención. Confirmación recibida. Procedimiento iniciado. Eso fue todo. No había dramatismo. No había emoción exagerada. Solo hechos. Valeria dejó el teléfono otra vez y apoyó la espalda en la silla. Cerró los ojos un instante. Pensó en los años en que había firmado documentos sin leer cada línea, confiando. Pensó en las veces que había organizado pagos, revisado números, tomado decisiones silenciosas. Todo eso ahora cobraba sentido. La llamada decisiva no era un acto impulsivo, era el resultado de todo lo que había acumulado sin darse cuenta. El día avanzó despacio. Valeria se duchó, se vistió con ropa sencilla y ordenó la casa como cualquier otro día. Cada acción le daba más firmeza. A media mañana, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez fue una llamada entrante. Valeria la miró unos segundos antes de contestar. Era Alejandro. Dejó sonar un poco más y luego respondió. No dijo su nombre. Escuchó. Del otro lado, la voz de él sonaba alterada, confundida. Hablaba rápido. Preguntaba qué estaba pasando. Decía que había un error. Valeria esperó a que terminara. Cuando habló, lo hizo con el mismo tono tranquilo de la llamada anterior. Dijo que no había ningún error, que todo estaba en orden y que ya hablarían cuando correspondiera. No discutió, no explicó detalles. Alejandro intentó interrumpirla,
pero Valeria terminó la frase y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó quieta unos segundos. Su respiración seguía estable. Sabía que esa llamada era solo el inicio. Minutos después, otro mensaje llegó, luego otro. Valeria no respondió. Salió de la casa y caminó unas cuadras. El sol ya estaba alto y la ciudad seguía su ritmo. La gente iba y venía, ajena a lo que estaba ocurriendo en su vida. Eso la hizo sentir ligera. Entró a una cafetería, pidió algo simple y se sentó cerca de la ventana. Observó a las personas pasar mientras revisaba su correo. Confirmaciones, avisos, movimientos detenidos. Todo avanzaba tal como le habían dicho. Valeria bebió despacio y pensó en cómo había llegado a ese punto. No hubo una gran decisión de un día para otro. Hubo años de pequeñas elecciones, de silencios, de responsabilidades asumidas sin aplausos. Esa llamada solo había activado algo que ya existía. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un número desconocido. Valeria no contestó. Sabía quién podía ser, o al menos lo intuía. Pagó, salió del lugar y siguió caminando. Cada paso la alejaba de la versión de ella que había aceptado menos de lo que merecía. La llamada decisiva no había sido solo al banco, había sido consigo misma. Mientras Alejandro empezaba a entender que algo se le escapaba de las manos, Valeria avanzaba sin mirar atrás. No había prisa, pero tampoco dudas. Esa mañana, sin gritos ni escenas, el equilibrio de poder empezaba a cambiar de forma silenciosa pero definitiva. Alejandro se despertó tarde, con la cabeza pesada y el cuerpo incómodo, como si hubiera dormido mal en un lugar que no le pertenecía. Abrió los ojos y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El cuarto no era el suyo. Las cortinas claras dejaban pasar una luz fuerte que le molestó de inmediato. Se incorporó despacio y buscó su teléfono sobre la mesa. Tenía varias notificaciones, mensajes sin leer, llamadas perdidas, avisos del banco. Frunció el ceño, todavía medio dormido. Pensó que algo no estaba bien. Desbloqueó el teléfono y abrió el primer mensaje. Decía que una de sus tarjetas había sido bloqueada por seguridad. Alejandro soltó una risa corta, convencido de que era un error. Abrió otro mensaje, otro bloqueo. Revisó la aplicación del banco y el estómago se le apretó. No podía ver saldos, no podía mover dinero. Intentó actualizar la pantalla, pero nada cambió. Se levantó de golpe de la cama y caminó por el cuarto con pasos nerviosos. Marcó a su asistente, pero no contestó. Marcó al banco y quedó en espera. Mientras escuchaba la grabación automática, miró alrededor. Camila aún dormía, ajena a todo, con el regalo de la noche anterior sobre la silla. Alejandro sintió una mezcla de molestia y urgencia. Caminó hacia la ventana y miró la calle, como si ahí pudiera encontrar una respuesta. La llamada seguía en espera. Cuando por fin contestaron, Alejandro habló rápido, diciendo su nombre, exigiendo una explicación. Del otro lado, la voz fue calmada y firme. Le explicaron que había movimientos en revisión y accesos temporalmente suspendidos por solicitud autorizada. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Preguntó quién había hecho la solicitud. La respuesta fue clara: Valeria. Alejandro colgó sin decir nada más. Se quedó quieto unos segundos, procesando. Luego lanzó el teléfono sobre la cama con fuerza. Camila se despertó sobresaltada y lo miró confundida. Alejandro no explicó de inmediato. Caminó por el cuarto, se pasó las manos por el cabello y respiró con dificultad. Camila preguntó qué pasaba. Alejandro respondió con frases cortas, molestas, diciendo que había un problema técnico. Camila se levantó y tomó el teléfono de él sin permiso. Intentó revisar, pero tampoco entendía. Alejandro se lo quitó de la mano. Empezó a marcar números uno tras otro. Ninguna respuesta inmediata. El caos del otro lado ya había comenzado. Alejandro se vistió a toda prisa y salió del cuarto, dejando a Camila atrás, irritada. Bajó al estacionamiento y subió al auto. Intentó pagar el estacionamiento y la tarjeta no pasó. El guardia lo miró con incomodidad. Alejandro tuvo que buscar efectivo, molesto, humillado. Subió al auto y arrancó sin despedirse. Mientras manejaba, su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de socios, de su asistente, de personas preguntando por pagos pendientes. Alejandro sentía que todo se le venía encima al mismo tiempo. Llegó a la oficina y entró sin saludar. Fue directo a su despacho y cerró la puerta. Se sentó frente al escritorio y encendió la computadora. Intentó acceder a cuentas, plataformas, documentos. Varias contraseñas no funcionaban. Llamó a su contador y exigió respuestas. Del otro lado, la voz sonó nerviosa. Le explicó que había recibido instrucciones claras, que no podía hacer nada sin autorización de Valeria.
Alejandro golpeó el escritorio con el puño. No entendía cómo había pasado eso tan rápido. Pensó que Valeria solo se había ido en silencio, que estaba herida, no que estuviera actuando. Se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado su silencio. Camila apareció en la oficina horas después, molesta, exigiendo explicaciones. Alejandro le gritó que no era el momento. Camila respondió con reproches, diciendo que él había prometido una vida distinta. Alejandro no contestó. Estaba demasiado ocupado tratando de apagar incendios. El teléfono sonaba sin parar. Un socio canceló una reunión. Otro pidió aclaraciones urgentes. Un pago importante había sido rechazado. Alejandro empezó a sudar. Sentía que perdía el control minuto a minuto. Intentó llamar de nuevo al banco, pero la respuesta fue la misma. Todo estaba en proceso, y debía hablar con Valeria. Esa idea lo enfureció. Pensó en ir a buscarla, en enfrentarla, en exigirle que arreglara todo, pero algo lo detuvo. Sabía que esa seguridad que siempre había tenido ya no estaba. En el fondo, entendía que Valeria tenía más poder del que él había querido ver. Camila lo observaba desde una silla, con los brazos cruzados, evaluando la situación. Ya no había admiración en su mirada. Había duda. Alejandro lo notó, y eso lo irritó aún más. La tarde avanzó entre llamadas fallidas y respuestas incompletas. Nada se resolvía. Todo se detenía. Alejandro se dio cuenta de que el caos no era solo financiero, era personal. Su imagen empezaba a resquebrajarse. La gente preguntaba, dudaba, se alejaba. Aquella noche elegante parecía ahora un error enorme. Alejandro se dejó caer en la silla y miró al techo. Pensó en Valeria, en su calma al irse, en su silencio. Esa calma ahora tenía sentido. Del otro lado, mientras él se hundía en el desorden, Valeria había movido una sola pieza y todo había empezado a colapsar. Alejandro entendió que el escenario había cambiado. Ya no estaba en control. Y ese descubrimiento, más que el dinero bloqueado, fue lo que realmente lo descolocó. El caos del otro lado no tenía aplausos ni luces. Tenía ruido, urgencia y miedo. Y apenas estaba comenzando. Camila empezó a mostrar su verdadero rostro cuando dejó de recibir respuestas claras. Al principio, en la oficina de Alejandro, se había quedado en silencio, observando, escuchando llamadas, viendo cómo él caminaba de un lado a otro sin saber qué hacer. Pero conforme pasaron las horas y nada se resolvía, su paciencia comenzó a agotarse. Ya no era la mujer del vestido claro, segura y sonriente del evento. Ahora estaba sentada con la espalda recta, los brazos cruzados y una mirada dura, calculadora. Alejandro colgó otra llamada sin resultados y Camila se levantó de golpe. Le preguntó qué estaba pasando de verdad, sin rodeos. Alejandro intentó minimizar la situación. Dijo que era algo temporal, un malentendido que se arreglaría pronto. Camila no pareció convencida. Caminó hacia el escritorio y tomó algunos papeles. Los revisó sin pedir permiso. Preguntó por números, por fechas, por movimientos que no estaban ocurriendo. Alejandro empezó a molestarse. Le dijo que no era asunto suyo, que estaba exagerando. Camila soltó una risa seca. Le recordó que él había prometido estabilidad, una vida sin sobresaltos, un futuro claro. Alejandro evitó su mirada. En ese gesto, Camila entendió más de lo que él quería admitir. Se acercó y bajó la voz, hablándole con frialdad. Le dijo que no había dejado todo para estar al lado de alguien que no podía sostener lo que prometía. Alejandro reaccionó mal. Le pidió tiempo. Le dijo que Valeria estaba exagerando, que solo quería llamar la atención. Camila lo miró con desconfianza. Preguntó quién era Valeria en realidad dentro de la empresa, qué tanto control tenía. Alejandro dudó antes de responder, y esa duda fue suficiente. Camila tomó su bolso y se sentó de nuevo, pero ya no como invitada, sino como alguien evaluando una inversión que podía perderse. Mientras tanto, el teléfono de Alejandro seguía vibrando. Mensajes de socios preocupados, alertas de pagos rechazados, citas canceladas. Cada sonido aumentaba la tensión en el ambiente. Camila observaba todo con atención. No preguntaba por compasión, preguntaba para medir riesgos. Le pidió a Alejandro que fuera directo. Le dijo que necesitaba saber si esto era algo pasajero o si su dinero, su imagen y su futuro estaban en peligro. Alejandro, cansado y frustrado, respondió con enojo. Le dijo que todo estaba bajo control, aunque no sonara convincente ni para él mismo. Camila se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad desde lo alto y habló sin voltear. Dijo que no estaba ahí por amor, que estaba ahí porque había visto una oportunidad clara. Esa frase cayó pesada. Alejandro se quedó en silencio. Camila continuó, diciendo que Valeria no era una mujer herida actuando por impulso,
que nadie bloqueaba cuentas de esa manera sin saber exactamente lo que hacía. Alejandro apretó los dientes. No quería aceptar esa verdad. Camila se dio la vuelta y lo miró directo. Le dijo que había subestimado a la persona equivocada y que ahora ambos estaban pagando el precio. Esa fue la primera vez que Alejandro sintió miedo real. No por perder a Camila, sino por darse cuenta de que ella no estaba de su lado. Camila tomó el teléfono y empezó a revisar contactos. Le preguntó si tenía acceso a otros recursos, a cuentas externas, a algo que no estuviera bajo el control de Valeria. Alejandro negó con la cabeza. Camila suspiró con fastidio. Dijo que entonces había que presionar. Le propuso ir a ver a Valeria, enfrentarla, hacerla ceder. Alejandro dudó. Camila lo presionó más, diciendo que la pasividad solo empeoraría las cosas. Alejandro intentó explicar que Valeria no reaccionaba bien a las amenazas, que siempre había sido firme cuando tomaba una decisión. Camila se burló. Dijo que todas cedían de alguna forma. Esa frase marcó el punto de quiebre. Alejandro la miró como no la había mirado antes. Empezó a darse cuenta de que Camila no era solo una amante, era un problema. El antagonista ya no estaba del lado de Valeria, estaba ahí, frente a él. Camila comenzó a hacer llamadas por su cuenta, buscando contactos, intentando mover influencias. Algunas llamadas no fueron contestadas, otras terminaron rápido. Poco a poco, su seguridad empezó a resquebrajarse. Aún así, no se detuvo. Exigió que Alejandro actuara, que dejara de esperar. Él respondió que necesitaba pensar, que todo había pasado muy rápido. Camila lo acusó de debilidad. Le dijo que Valeria lo había manejado durante años y que ahora lo estaba dejando en evidencia. Alejandro explotó. Le gritó que se callara, que no sabía nada de su matrimonio. Camila no se inmutó. Le respondió que justamente eso era el problema, que Valeria sabía demasiado. El ambiente en la oficina se volvió irrespirable. Ya no había complicidad, solo tensión. Camila tomó el regalo que había recibido en el evento y lo dejó sobre el escritorio. Le dijo que no necesitaba objetos caros, que necesitaba hechos. Alejandro no respondió. Se dejó caer en la silla, agotado. Camila lo miró con frialdad y dijo que iba a pensarlo. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y agregó que no estaba dispuesta a hundirse con él. Esa frase quedó flotando en el aire. Cuando Camila salió, Alejandro se quedó solo por primera vez en mucho tiempo. Entendió que ella no era un apoyo, era una presión más. El antagonista había entrado en juego no para ayudar, sino para exigir, para empujar, para ponerlo contra la pared. Mientras Valeria avanzaba en silencio, del otro lado Alejandro enfrentaba a alguien que no buscaba justicia ni equilibrio. Camila buscaba poder, y en ese juego, Alejandro empezaba a perderlo todo. Valeria llegó al despacho a media mañana, con el paso firme y la mirada clara. No era un lugar nuevo para ella. Había estado ahí muchas veces antes, casi siempre acompañando a Alejandro, sentada a un costado, escuchando sin intervenir demasiado. Esa vez entró sola. El asesor la saludó con respeto y la invitó a pasar. Valeria se sentó frente al escritorio y dejó el bolso a un lado. No perdió tiempo en explicaciones largas. Dijo que necesitaba revisar todo con calma y confirmar exactamente en qué punto estaban las cosas. El asesor asintió y abrió varias carpetas. Mientras él hablaba, Valeria observaba cada movimiento, cada pantalla, cada documento. No se sentía fuera de lugar. Al contrario, sentía que por fin estaba ocupando el espacio que siempre había sido suyo. El asesor empezó a detallar cuentas, inversiones, sociedades. Valeria escuchaba atenta, haciendo preguntas claras cuando algo no coincidía con lo que recordaba. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Muchas decisiones importantes habían pasado por sus manos, aunque Alejandro fuera el rostro visible. Firmas conjuntas, autorizaciones compartidas, poderes que ella había aceptado manejar, sin darle demasiada importancia en su momento. El asesor le explicó que, legalmente, varias cuentas requerían su aprobación directa para cualquier movimiento grande. Valeria asintió. Eso lo sabía. Lo que no había terminado de dimensionar era el alcance real de ese control. Revisaron inversiones a largo plazo, propiedades, fondos. En más de una ocasión, el asesor se detuvo para confirmar algo, y Valeria completó la información antes de que él terminara la frase. Esa familiaridad sorprendió al hombre. Valeria no lo notó o no le importó. Estaba concentrada. Cada dato reforzaba una verdad que había estado ahí todo el tiempo. El crecimiento no había sido solo mérito de Alejandro. Había sido una construcción compartida, aunque él se hubiera encargado de contar otra historia. El asesor le explicó con detalle qué había ocurrido tras la llamada. Bloqueos preventivos, revisiones automáticas, alertas internas.
Todo estaba siguiendo un protocolo claro. Valeria preguntó qué podía esperar en los siguientes días. La respuesta fue directa. Alejandro no podría mover dinero importante sin su autorización. Tampoco cerrar acuerdos ni cumplir compromisos grandes. Valeria apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. No sonrió, pero sintió una calma firme. No era venganza. Era equilibrio. Mientras escuchaba, recordó conversaciones pasadas con Alejandro, momentos en los que él hablaba de riesgo, de crecer rápido, de avanzar sin mirar atrás. Ella había sido la que ponía límites, la que pedía revisar 2 veces, la que pensaba en escenarios a largo plazo. Esa prudencia ahora tenía peso. El asesor le mostró un resumen general. Valeria lo miró con atención. No se trataba solo de números. Era una radiografía de años de decisiones. Vio claramente cómo muchas estructuras estaban diseñadas para proteger, no para lucirse. Eso había sido idea suya. Valeria se dio cuenta de que Alejandro había confundido su silencio con desinterés. En realidad, ella había estado observando todo. El asesor le preguntó cómo quería proceder. Valeria no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos. Miró por la ventana del despacho y vio la ciudad moverse. Pensó en el evento, en la humillación pública, en la seguridad con la que Alejandro había hablado. Luego volvió la vista al escritorio. Dijo que quería que todo siguiera el proceso normal, sin excepciones, que no se levantara ningún bloqueo sin una revisión completa. Su tono fue tranquilo, sin dureza. El asesor asintió y tomó nota. Valeria preguntó por documentos pendientes, por contratos que estaban en proceso. El asesor explicó cuáles podían avanzar y cuáles no. Valeria tomó decisiones puntuales, claras. No buscaba paralizar todo por enojo. Buscaba ordenar. Al terminar la reunión, Valeria se levantó y agradeció. El asesor la acompañó a la puerta con una actitud distinta a la de otras veces. Ya no era la esposa que acompañaba. Era la persona que tenía la última palabra. Al salir del edificio, Valeria caminó despacio. El sol le dio en el rostro y cerró los ojos un segundo. Sintió el peso real de lo que estaba pasando. No solo había reaccionado a una traición, había recuperado una parte de sí misma que había quedado en segundo plano durante años. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Corto, urgente. No lo abrió. Guardó el teléfono y siguió caminando. Pensó en Camila, en la presión que estaría ejerciendo, en el caos que se estaba formando del otro lado. Valeria no sentía satisfacción por eso. Sentía claridad. Las verdades financieras no eran solo números. Eran la prueba de que siempre había tenido más control del que creyó. Esa verdad la acompañó mientras se alejaba del edificio, consciente de que lo que venía sería difícil, pero también inevitable. Valeria entendía ahora que el poder no siempre se muestra en escenarios ni discursos. A veces se construye en silencio, firma tras firma, decisión tras decisión. Y cuando llega el momento, simplemente se ejerce. Alejandro no tardó en cambiar de estrategia cuando entendió que el enojo y la presión directa no estaban funcionando. Al principio había sido exigente, luego desesperado, pero ahora su tono empezó a suavizarse. Valeria lo notó desde el primer mensaje largo que recibió esa tarde. No era una amenaza ni un reclamo, era un intento de cercanía. Él escribió como si nada hubiera pasado, como si la noche del evento hubiera sido solo un mal momento mal entendido. Valeria leyó el mensaje completo sin cambiar la expresión. Alejandro decía que necesitaban hablar con calma, que todo se había salido de control, que él nunca quiso humillarla. Usaba palabras medidas, casi cuidadosas. Decía que había errores que se podían arreglar, decisiones que se podían reconsiderar. Valeria no respondió. Guardó el teléfono y siguió con su día. Minutos después, llegó otro mensaje. Esta vez Alejandro recordaba momentos del pasado, viajes, logros compartidos, sacrificios. Escribía como si quisiera despertar nostalgia, como si eso pudiera mover algo dentro de ella. Valeria reconoció la técnica. No era la primera vez que él usaba el recuerdo como ancla. Antes funcionaba, ahora no. Más tarde, sonó el teléfono. Valeria lo miró vibrar sobre la mesa. Era él. No contestó. Alejandro volvió a llamar. Luego dejó un mensaje de voz. En ese mensaje, su tono era distinto. Sonaba cansado, incluso vulnerable. Decía que estaba confundido, que no esperaba esa reacción, que necesitaba su ayuda para ordenar todo. Valeria escuchó el mensaje completo y lo borró, no porque no le importara, sino porque ya no tenía espacio para eso. Esa noche, Alejandro apareció frente a la casa. Valeria lo vio desde la ventana. Él bajó del auto con paso inseguro, miró alrededor y tocó el timbre. Valeria no se movió de inmediato. Se quedó observándolo unos segundos más, notando detalles que antes habría pasado por alto.
La postura encorvada, la mirada inquieta, la falta de seguridad, finalmente abrió la puerta. Alejandro empezó a hablar apenas la vio. No la dejó saludar. Dijo que necesitaban hablar como adultos, que no podían resolver las cosas así. Valeria lo dejó entrar, pero no lo invitó a sentarse. Alejandro siguió hablando, caminando por la sala como si todavía fuera suya. Decía que Camila no era lo que parecía, que todo había sido un error, que se había dejado llevar. Valeria lo miraba sin interrumpir. Alejandro notó ese silencio y cambió de tono otra vez. Se acercó y bajó la voz. Dijo que la necesitaba, que ella siempre había sido la única que lo entendía de verdad. Ese fue el primer intento claro de manipulación emocional. Valeria lo reconoció al instante. No respondió. Alejandro insistió. Dijo que sin ella todo se estaba cayendo, que los socios dudaban, que la empresa estaba en riesgo. Valeria respiró despacio y por fin habló. Le dijo que él había tomado decisiones solo y que ahora debía asumir las consecuencias. Alejandro frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Intentó otro camino. Dijo que podían llegar a un acuerdo rápido, que ella podía desbloquear algunas cuentas mientras arreglaban lo demás. Prometió cambios, prometió respeto. Valeria negó con la cabeza. Le dijo que no era una negociación improvisada. Alejandro empezó a perder la paciencia. Su voz se elevó un poco. Dijo que ella estaba exagerando, que estaba actuando por orgullo. Valeria lo miró fijo y le respondió que no estaba actuando por orgullo, sino por claridad. Esa frase lo descolocó. Alejandro dio unos pasos atrás y se pasó la mano por el rostro. Cambió otra vez. Dijo que ella no entendía la presión que él tenía, que todo el mundo lo estaba atacando. Valeria respondió que eso no era su responsabilidad. Alejandro se sentó en el sillón sin ser invitado. Dijo que Valeria siempre había sido fría, que por eso había buscado algo distinto. Esa frase fue un golpe bajo, pensada para herir. Valeria la escuchó sin reaccionar. Alejandro se dio cuenta de que no estaba funcionando, y cambió por última vez. Dijo que si ella no cedía, las cosas se pondrían feas, que él podía hacerla quedar mal, que podía contar su versión. Valeria lo miró con calma, y le dijo que hiciera lo que creyera necesario, que ella estaba tranquila con la verdad. Ese momento marcó un quiebre definitivo. Alejandro entendió que ya no tenía control sobre la conversación. Se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. Antes de salir, intentó un último gesto. Dijo que todavía la quería, que podían empezar de nuevo. Valeria no respondió. Abrió la puerta y esperó a que se fuera. Alejandro salió sin mirar atrás. Valeria cerró la puerta y apoyó la mano en ella unos segundos. No sintió tristeza, sintió alivio. Los intentos de manipulación habían quedado expuestos uno por uno. Alejandro había usado nostalgia, culpa, miedo y amenaza. Nada había funcionado. Valeria caminó hacia la sala y se sentó en silencio. Sabía que eso no había terminado, pero también sabía algo importante. Ya no era vulnerable a esas tácticas. El control que Alejandro había ejercido durante años se había desmoronado, y él lo sabía. Valeria se quedó sola en la sala después de que Alejandro se fue, y por primera vez en días, no hizo nada de inmediato. No tomó el teléfono, no encendió la televisión, no se levantó a ordenar. Se quedó sentada, con la espalda recta y las manos sobre las piernas, mirando un punto fijo en la pared. El silencio no le pesaba. Al contrario, le daba espacio. En ese espacio empezaron a aparecer recuerdos, no como golpes desordenados, sino como escenas que ahora tenían sentido. Pensó en los primeros años con Alejandro, cuando todo era más simple, y él parecía necesitarla para todo. Recordó cómo ella había sido la que organizó el primer presupuesto, la que revisó contratos, la que sugirió ahorrar cuando él quería gastar. En ese entonces, Valeria creía que solo estaba apoyando. Ahora entendía que estaba sosteniendo. Se levantó y caminó hacia una repisa donde había fotos antiguas. Tomó una y la observó con calma. Ahí estaban los dos, más jóvenes, sonriendo frente a un local pequeño que había sido su primer proyecto juntos. Alejandro tenía el brazo sobre sus hombros, y ella sostenía una carpeta. En ese momento no había visto nada raro. Hoy veía todo. La carpeta no era un detalle menor. Era el inicio de una costumbre. Valeria fue a la habitación y abrió un cajón donde guardaba papeles viejos. No los había tocado en años. Los sacó uno por uno y los fue colocando sobre la cama. Estados de cuenta antiguos, contratos iniciales, notas con números escritos a mano. Todo estaba ahí. Recordó noches largas en la mesa del comedor. Alejandro cansado. Ella revisando cifras mientras él decía que confiaba en su criterio. Esa frase había sonado a cariño, pero también había sido una descarga de responsabilidad. Valeria se sentó en la orilla de la cama y siguió revisando. Cada documento era una pieza más.
Se dio cuenta de que muchas decisiones importantes habían sido suyas, aunque él hubiera firmado al final. Alejandro era bueno hablando, vendiendo ideas, moviéndose en eventos. Ella era la que cerraba los detalles. Esa división nunca se había hablado, simplemente había ocurrido. Valeria recordó discusiones que en su momento parecieron pequeñas. Ella pidiendo prudencia, él llamándola exagerada, ella sugiriendo esperar, él insistiendo en avanzar. Al final, muchas veces se había hecho lo que ella decía, pero sin reconocerlo. Eso había creado una ilusión. Alejandro empezó a creer que todo salía bien por sí solo. Valeria dejó los papeles y se recostó un momento, mirando el techo. Pensó en Camila, en su seguridad, en su forma de moverse. Entendió que Alejandro no había buscado solo juventud, había buscado a alguien que no le cuestionara, alguien que no viera los riesgos, alguien que lo admirara sin hacer preguntas. Esa comprensión no le dolió como pensó que dolería, le dio claridad. Se levantó de nuevo y caminó por la casa, tocando muebles, observando objetos que habían comprado juntos. Recordó quién había negociado precios, quién había elegido momentos para comprar, quién había dicho no cuando era necesario. Siempre había sido ella. Alejandro había disfrutado el resultado. Valeria se dio cuenta de que su silencio durante años no había sido debilidad, había sido una forma de trabajar, de sostener sin necesidad de aplausos. Ese silencio ahora se convertía en fuerza. Pensó en el evento, en la humillación pública, en cómo Alejandro había hablado con seguridad, creyendo que tenía todo bajo control. Ese control era una fachada construida sobre decisiones que no eran solo suyas. El pasado cobraba sentido en cada recuerdo. Incluso los momentos difíciles encajaban mejor ahora. Las veces que él se alejaba emocionalmente cuando ella hablaba de límites, las veces que ella sentía que cargaba sola con el peso de la estabilidad. Valeria se sentó en el sillón y tomó una libreta. Empezó a escribir nombres, fechas, situaciones, no como reproche, sino como registro. Cada línea la ayudaba a ver con más claridad. No estaba reescribiendo la historia para quedar bien. Estaba entendiendo lo que siempre había estado ahí. Pensó en cómo había llegado a aceptar tanto sin cuestionarlo. No por miedo, sino por amor y compromiso. Eso no la hacía ingenua, la hacía responsable. Ahora, esa responsabilidad tomaba otra forma. Valeria dejó la libreta y respiró profundo. Se dio cuenta de que ya no se sentía culpable por lo que estaba pasando. El pasado le mostraba que había hecho todo lo posible por construir algo sólido. Si Alejandro había decidido romperlo de esa manera, no era porque ella hubiera fallado, era porque él había dejado de ver el valor de lo que tenía. Esa certeza se acomodó dentro de ella con firmeza. El teléfono vibró otra vez. Valeria lo miró y no contestó. Sabía que vendrían más intentos, más presión, más ruido, pero ahora tenía algo que antes no tenía: contexto, entendimiento. El pasado ya no era una carga confusa, era una base. Valeria se levantó y fue a la cocina. Preparó algo sencillo para comer y se sentó a la mesa. Mientras comía, pensó en el futuro inmediato, no con miedo, sino con atención. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba empezando de cero. Había construido mucho, incluso sin darse crédito. El pasado cobraba sentido no para atraparla, sino para empujarla hacia adelante. Valeria terminó de comer, lavó el plato y lo dejó secando. Miró el reloj. El día seguía avanzando, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba avanzando con él, no detrás de nadie. La presión empezó a sentirse al día siguiente, primero de forma sutil, y luego imposible de ignorar. Valeria lo notó cuando salió a la calle, y vio a dos personas mirándola más de lo normal. No dijeron nada, no se acercaron, pero la reconocieron. Eso era nuevo. Hasta ese momento, su vida había sido discreta, incluso estando casada con alguien visible. Caminó unas cuadras y entró a una tienda. La dependienta la atendió con amabilidad, pero al final hizo un comentario que no tenía nada que ver con la compra. Dijo que había visto algo en redes, algo del evento. Valeria sonrió con educación y no respondió. Pagó y salió. En ese trayecto corto entendió que la historia ya no estaba solo en su vida privada. Había salido al exterior. Al llegar a casa, el teléfono estaba lleno de mensajes. Algunos de conocidos que preguntaban si estaba bien, otros de personas que no veía desde hacía años, curiosas, queriendo saber qué había pasado de verdad. Valeria no contestó de inmediato. Dejó el teléfono sobre la mesa y respiró profundo. Encendió la televisión y en un programa de espectáculos hablaban del evento. No mencionaban nombres completos, pero las imágenes eran claras. Alejandro aparecía sonriendo junto a Camila. El regalo, el escenario, los aplausos incómodos. Un comentarista hablaba de traición, otro de escándalo.
Valeria apagó la televisión. No quería escuchar interpretaciones ajenas. A media mañana, Alejandro empezó a sentir esa presión de lleno. Su teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de socios, de gente importante, de contactos que antes lo buscaban con entusiasmo y ahora lo hacían con cautela. Algunos preguntaban directamente qué estaba pasando. Otros solo cancelaban reuniones sin explicación. Alejandro intentaba dar su versión, minimizar, decir que era un asunto personal. Pero la imagen ya estaba fuera. En redes, la historia crecía. Había opiniones divididas. Algunos lo defendían, otros lo atacaban. Camila aparecía en fotos antiguas, en comentarios, en rumores. La presión pública no distinguía matices. Todo se mezclaba. Valeria, en cambio, decidió no exponerse. No dio entrevistas, no publicó nada, no respondió provocaciones. Esa ausencia empezó a llamar más la atención que cualquier declaración. La gente empezó a preguntarse por qué ella no hablaba. Algunos lo interpretaron como debilidad, otros empezaron a sospechar que había algo más. En la tarde, Valeria recibió una llamada de una mujer que conocía del círculo social. Le habló con tono cuidadoso, preguntando cómo estaba, ofreciendo apoyo. Valeria agradeció y respondió con frases breves. No dio detalles. Colgó con educación. Sabía que muchas de esas llamadas tenían doble intención. Al mismo tiempo, Alejandro empezó a sentir el peso real de la opinión pública. Un socio importante le pidió una reunión urgente. Cuando se encontraron, el ambiente fue frío. Le dijeron que la situación afectaba la imagen de la empresa, que necesitaban estabilidad, no escándalos. Alejandro prometió arreglarlo. Salió de esa reunión con el estómago apretado. Camila, al ver todo eso, empezó a incomodarse. La atención que antes disfrutaba ahora era negativa. Miradas críticas, comentarios en voz baja, mensajes agresivos. Ella no estaba acostumbrada a eso. Empezó a reclamarle a Alejandro que la había puesto en el centro de algo que no controlaba. Alejandro respondió mal, tenso, cansado. La presión pública se metía en todos los espacios. Esa noche, Valeria salió a caminar. Necesitaba aire. Llevaba gorra y lentes, no para esconderse, sino para sentirse cómoda. Aún así, alguien la reconoció. Una mujer se le acercó y le dijo que era muy fuerte por no hacer escenas. Valeria agradeció y siguió caminando. Ese comentario la hizo pensar. La gente estaba construyendo una imagen de ella sin que ella dijera nada, y esa imagen era distinta a la que Alejandro había mostrado. Mientras él se defendía, ella guardaba silencio. Eso empezaba a pesar más. Al volver a casa, Valeria recibió un mensaje de un número desconocido. Era un periodista. Pedía una versión, una declaración. Valeria borró el mensaje sin responder. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra o fuera de contexto. Su estrategia no era hablar, era sostener. Alejandro, en cambio, empezó a cometer errores. Respondía mensajes impulsivamente, negaba cosas que eran evidentes, se contradecía. La presión lo empujaba a justificarse cada vez más, y cada justificación abría otra grieta. Algunos empleados empezaron a murmurar, otros a buscar opciones. El ambiente se volvía tenso. Valeria se mantenía al margen, pero no desconectada. Observaba. Sabía que la presión pública no era solo ruido, era una fuerza que empujaba decisiones. Esa noche, al acostarse, pensó en cómo todo se había expuesto tan rápido. Un matrimonio, una traición, un gesto público. Todo había salido a la luz sin control, pero también entendió algo importante. Ella no tenía que defenderse de nada. No había hecho nada mal. Esa certeza la ayudó a dormir. Del otro lado, Alejandro apenas pudo cerrar los ojos. La presión no lo dejaba. Mensajes, llamadas, rumores. La imagen que había construido durante años se tambaleaba. Y lo peor era que no podía señalar a Valeria públicamente. Ella no había dicho nada. La presión pública no gritaba, apretaba. Y mientras más apretaba, más claro quedaba quién estaba perdiendo el control. Valeria, en silencio, sentía ese movimiento. Sabía que el ruido no duraría para siempre, pero también sabía que las consecuencias sí. Valeria aceptó verlo solo cuando sintió que ya no había nada más que decir por teléfono. Alejandro insistió durante días, cambiando el tono una y otra vez, hasta que ella respondió con un mensaje corto y claro. Le dijo que podían hablar, pero solo una vez y en un lugar neutral. Quedaron en una oficina pequeña que él usaba antes y que ahora casi no visitaba. Cuando Valeria llegó, Alejandro ya estaba ahí. Estaba de pie, mirando por la ventana, con el saco desabrochado y el rostro cansado. Al escucharla entrar, se dio la vuelta de inmediato. Por un segundo pareció aliviado, como si verla frente a él le devolviera algo de seguridad.
Valeria avanzó unos pasos y se sentó sin saludar demasiado. No había frialdad en su gesto, había decisión. Alejandro empezó a hablar de inmediato, como si temiera perder la oportunidad. Dijo que todo se había salido de control, que la presión era insoportable, que la empresa estaba al borde de un colapso innecesario. Valeria lo escuchó sin interrumpir. Alejandro caminaba de un lado a otro, gesticulando, señalando papeles que había llevado para demostrar algo. Hablaba de números, de plazos, de gente que se estaba alejando. Valeria lo observaba con atención, notando cada intento de justificar, cada frase pensada para generar culpa. Cuando Alejandro hizo una pausa, ella habló por primera vez. Le dijo que él había elegido ese camino frente a todos, y que ahora estaba viviendo las consecuencias. Su voz era firme, sin enojo. Alejandro se detuvo y la miró con incredulidad. Dijo que ella estaba exagerando, que todo podía arreglarse si soltaba un poco el control. Valeria negó con la cabeza. Le respondió que no era control, era responsabilidad. Alejandro se acercó y apoyó las manos en el escritorio. Dijo que ella siempre había sido así, que por eso se había cansado, que necesitaba sentirse libre. Valeria sostuvo su mirada y le dijo que la libertad no se construía humillando a alguien en público. Esa frase lo golpeó. Alejandro se enderezó y cambió el tono. Dijo que no había querido hacerlo así, que todo se le fue de las manos, que Camila lo había presionado. Valeria respiró hondo. Le dijo que no usara a otros para justificar sus decisiones. Alejandro apretó los labios y se sentó. Por un momento pareció derrotado. Luego volvió a intentar. Dijo que podían negociar, que ella podía desbloquear algunas cosas y que él se comprometía a cambiar la estructura, a darle su lugar, a respetarla. Valeria lo escuchó y respondió con calma que ya no se trataba de promesas, se trataba de hechos. Alejandro se levantó de golpe y levantó la voz. Dijo que ella estaba destruyendo todo por orgullo, que no pensaba ceder ante una reacción impulsiva. Valeria no se movió. Lo dejó hablar hasta que se quedó sin palabras. Entonces le dijo que lo impulsivo había sido él, no ella, que ella había actuado con claridad y dentro de la ley. Alejandro la miró con rabia. Dijo que podía contar su versión, que podía hacerla quedar como la villana, que tenía contactos. Valeria respondió que hiciera lo que creyera necesario, que ella no tenía nada que ocultar. Ese fue el momento en que Alejandro entendió que había perdido la ventaja. Se acercó más y bajó la voz. Dijo que todavía la necesitaba, que sin ella no podía sostener todo, que siempre había sido así. Valeria sintió esa frase como un eco del pasado. Le respondió que justamente ese había sido el problema, que él se había acostumbrado a apoyarse sin reconocer. Alejandro se pasó la mano por la cara y se dejó caer en la silla. Por primera vez, su postura no era de poder, era de derrota. Valeria se levantó despacio. Le dijo que ese encuentro no era para pelear, sino para cerrar, que los acuerdos seguirían su curso legal y que no habría cambios improvisados. Alejandro levantó la cabeza y preguntó si eso era todo. Valeria asintió. Dijo que sí. Alejandro soltó una risa amarga. Dijo que después de todo lo que habían vivido, ella se iba así, sin mirar atrás. Valeria lo miró con firmeza y le respondió que ella había mirado atrás durante años, que ahora estaba mirando hacia adelante. Caminó hacia la puerta sin apurarse. Alejandro la llamó por su nombre una última vez. Valeria se detuvo, giró apenas la cabeza y le dijo que esperaba que aprendiera algo de todo eso. No dijo más. Salió y cerró la puerta con suavidad. Alejandro se quedó solo en la oficina, rodeado de papeles que ya no significaban control. El enfrentamiento final no tuvo gritos ni escenas. Tuvo algo peor para él. Tuvo claridad. Valeria caminó por el pasillo con la espalda recta. Sabía que ese había sido el último intento de él por recuperar algo que ya no le pertenecía. Al salir del edificio, el aire le pareció más ligero. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no había nada pendiente entre ellos. Esa conversación había cerrado una etapa, y ella lo sabía. Camila sintió que algo no estaba bien desde temprano, incluso antes de que Alejandro dejara de contestarle como antes. Al principio pensó que era parte del caos, de la presión, de los problemas que se habían acumulado de golpe, pero conforme pasaron las horas y las respuestas se hicieron más cortas, más evasivas, empezó a inquietarse. Ella no estaba acostumbrada a la incertidumbre. Siempre había sabido dónde pisaba y con quién estaba. Esa vez, el terreno se movía bajo sus pies. Camila revisó su teléfono una y otra vez, esperando un mensaje que no llegaba. Decidió ir a la oficina sin avisar. Cuando llegó, notó el ambiente distinto. Nadie la miraba con admiración ni curiosidad. Las miradas eran rápidas.
incómodas. Algunos empleados bajaban la cabeza al verla, otros fingían estar ocupados. Camila avanzó por el pasillo con el mentón en alto, pero por dentro sentía una incomodidad creciente. Tocó la puerta del despacho de Alejandro y entró sin esperar respuesta. Él estaba sentado, con papeles desordenados frente a él y una expresión cansada que nunca le había visto. Camila habló primero, preguntando qué estaba pasando ahora, por qué todo seguía detenido. Alejandro levantó la vista y la miró con una mezcla de fastidio y distancia. No fue la mirada de alguien enamorado ni agradecido, fue la mirada de alguien acorralado. Camila insistió, diciendo que necesitaba claridad, que había apostado por él, que había dado la cara en el evento. Alejandro suspiró y le dijo que las cosas estaban más complicadas de lo que pensó. Camila frunció el ceño y preguntó si Valeria seguía teniendo el control. Alejandro no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente. Camila entendió que no solo seguía teniendo control, sino que él ya no podía quitárselo. Eso cambió todo. Camila dio unos pasos por la oficina, mirando alrededor, como si evaluara el lugar por última vez. Dijo que él le había prometido estabilidad, poder, un futuro claro. Alejandro respondió que no era momento de reproches. Camila soltó una risa seca y le dijo que para ella siempre era momento de evaluar riesgos. Le preguntó qué iba a pasar ahora, cuánto tiempo tardaría en resolverse todo. Alejandro negó con la cabeza. Dijo que no lo sabía. Esa respuesta fue el inicio del final. Camila se quedó en silencio unos segundos, observándolo. Ya no veía al hombre seguro que había tomado el micrófono frente a todos. Veía a alguien superado por una situación que no podía controlar. Camila habló con frialdad. Le dijo que ella no estaba dispuesta a quedarse en un barco que se hundía. Alejandro reaccionó con enojo. Le recordó todo lo que había hecho por ella. El regalo, la exposición pública. Camila lo interrumpió. Le dijo que los regalos no pagaban deudas ni compraban seguridad. Alejandro se levantó de la silla y alzó la voz. Dijo que ella tampoco había sido sincera, que solo estaba ahí por interés. Camila no lo negó. Lo miró directo y le dijo que nunca se lo había ocultado. Esa honestidad brutal dejó a Alejandro sin palabras. Camila tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo algo que terminó de romperlo todo. Le dijo que Valeria había sido más inteligente de lo que ambos habían pensado, que había esperado el momento exacto para actuar. Alejandro apretó los puños. Camila salió sin despedirse. En los días siguientes, Camila intentó sostener su imagen por su cuenta. Publicó fotos antiguas, mensajes ambiguos, tratando de mostrarse fuerte, pero la atención ya no era la misma. Los comentarios cambiaron. Las preguntas se volvieron incómodas. Algunas personas que antes la buscaban dejaron de hacerlo. Otras le pidieron explicaciones que no podía dar. Camila empezó a sentir el peso de estar sola en una historia que ya no la favorecía. Intentó contactar a Alejandro de nuevo, pero él respondió tarde o no respondió. Cuando por fin hablaron, fue breve. Alejandro le dijo que necesitaba espacio, que no podía con más presión. Camila entendió el mensaje. Ya no era prioridad, ni aliada, ni solución. Era un problema más. Esa certeza la enfureció. Pensó en Valeria, en su silencio, en su forma de desaparecer sin ruido. Se dio cuenta de que había subestimado a la persona equivocada. Camila había creído que el poder estaba en la exposición, en estar al frente, en ser vista. Valeria había demostrado lo contrario. La caída de Camila no fue escandalosa ni pública, fue lenta y silenciosa. Se dio cuenta de que había quedado fuera del juego cuando dejó de recibir invitaciones, cuando su nombre empezó a asociarse más con conflicto que con oportunidad. Intentó acercarse a otros círculos, contar su versión, pero la historia ya tenía forma. Ella era la amante que había aparecido en el peor momento. Alejandro era el hombre que había perdido el control. Valeria era el silencio incómodo que nadie podía ignorar. Camila terminó alejándose, no por dignidad, sino por supervivencia. Guardó el regalo en un cajón y dejó de usarlo. Cada vez que lo veía, le recordaba que había apostado mal. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios problemas, sin el apoyo que creyó tener. La caída del antagonista no fue una victoria celebrada, fue una lección clara. Camila había entrado al juego creyendo que podía ganar rápido. No entendió las reglas reales. Valeria nunca la enfrentó directamente, nunca la nombró, nunca la atacó, y aún así, Camila quedó fuera. Como espectador, era imposible no notar la diferencia. Una había buscado brillar en un escenario, la otra había construido en silencio, y cuando llegó el momento, solo una seguía de pie. Valeria llegó al despacho legal una mañana nublada, con una carpeta bajo el brazo y el gesto tranquilo. El edificio no imponía por su tamaño, sino por la sensación de orden que se respiraba desde la entrada. Saludó al recepcionista, dio su nombre y se sentó a esperar.
Mientras lo hacía, observó a la gente entrar y salir, cada una con su propio problema, su propia urgencia. Cuando la llamaron, se levantó sin apuro y siguió a la asistente por un pasillo largo. El abogado la recibió con un saludo breve y respetuoso. Valeria se sentó frente a él y colocó la carpeta sobre la mesa. No hubo rodeos. Ella explicó lo que había pasado, los pasos que ya había dado y lo que necesitaba resolver. El abogado escuchó con atención, tomó notas y empezó a ordenar la información. Habló de tiempos, de procedimientos, de lo que era posible y de lo que no. Valeria asentía, preguntaba lo necesario y tomaba decisiones claras. No había espacio para dudas. Todo debía hacerse bien, dentro de la ley y sin improvisaciones. El abogado explicó que el proceso no sería inmediato, que habría etapas, revisiones y acuerdos. Valeria lo entendía. No buscaba rapidez, buscaba firmeza. Salió del despacho con una lista de pasos a seguir y una sensación de peso que no la abrumaba, sino que la mantenía alerta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Valeria caminó unas cuadras antes de subir a su auto. Pensó en Alejandro y en cómo estaría recibiendo cada notificación legal. Del otro lado, Alejandro abrió un sobre que había llegado a su oficina. Lo leyó con el ceño fruncido, pasó las hojas una por una y apoyó el papel sobre el escritorio. El lenguaje era claro, directo, sin adornos, plazos, responsabilidades, límites. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Intentó llamar a su abogado, pero la llamada fue breve. Le explicaron que la situación era seria, que debía colaborar y que cualquier intento de forzar algo podía empeorar las cosas. Alejandro colgó y se quedó mirando la pared. La realidad empezaba a tomar forma. Los días siguientes se llenaron de reuniones formales, correos oficiales y documentos que debían revisarse con cuidado. Valeria asistía a cada cita con la misma actitud. Escuchaba, preguntaba, decidía. No buscaba castigar, buscaba ordenar. En una de esas reuniones, Alejandro y Valeria coincidieron en la misma sala, sentados en extremos opuestos de la mesa. No se saludaron. No hacía falta. Los abogados hablaban, explicaban escenarios, proponían caminos. Alejandro miraba a Valeria de vez en cuando, intentando encontrar alguna señal de duda. No la encontró. Valeria mantenía la mirada al frente, atenta a cada palabra. Cuando llegó el momento de definir ciertos acuerdos, Valeria habló con claridad. Expuso lo que consideraba justo, sin elevar la voz. Alejandro intentó objetar, pero su argumento se diluía frente a los hechos. Los documentos respaldaban a Valeria. Esa fue la primera vez que Alejandro entendió el alcance real de las consecuencias legales. No se trataba solo de dinero, sino de estructura, de control, de límites que ya no podía cruzar. Al salir de esa reunión, Alejandro se quedó atrás, apoyado en la pared del pasillo. Valeria pasó junto a él sin mirarlo. No era desprecio, era distancia. En casa, Valeria organizó papeles, separó documentos, respondió correos. Cada noche se acostaba cansada, pero con la sensación de estar avanzando. Alejandro, en cambio, dormía poco. Los mensajes de su abogado llegaban tarde. Las llamadas eran tensas. Algunos acuerdos se frenaron, otros se revisaron. La empresa ya no se movía con la misma facilidad. Los empleados notaban el cambio. Algunos preguntaban, otros solo observaban. La presión no era solo pública, ahora era legal. Camila, desde lejos, seguía el proceso sin participar. Ya no tenía lugar ahí. Los días pasaron y las decisiones empezaron a cerrarse. Se definieron responsabilidades, se establecieron límites claros. Alejandro firmó documentos con la sensación de estar cediendo terreno que creía suyo. Valeria firmó con la sensación opuesta. No estaba ganando algo nuevo, estaba recuperando equilibrio. En una última reunión, el abogado explicó las consecuencias finales. ¿Qué quedaba bloqueado? ¿Qué se liberaba? ¿Qué se transformaba? Valeria escuchó y asintió. Alejandro apretó los labios y firmó. Cuando salieron del edificio, el cielo estaba despejado. Valeria respiró profundo. Sabía que no todo estaba resuelto emocionalmente, pero legalmente el camino estaba marcado. Alejandro se quedó mirando su teléfono, leyendo un mensaje que confirmaba otro ajuste. La vida no se había detenido, solo había cambiado de dirección. Valeria subió a su auto y manejó sin música, pensando en lo que venía. No sentía triunfo ni derrota, sentía responsabilidad cumplida. Las consecuencias legales no eran un final, eran un marco. Dentro de ese marco, cada uno tendría que reconstruir su vida de forma distinta. Alejandro lo haría desde la pérdida de control, Valeria desde la claridad. Como espectador, era evidente que lo que empezó como una traición pública
había terminado en un proceso serio, silencioso y definitivo. La ley no gritaba, no humillaba, no hacía escenas, solo ordenaba, y en ese orden, Valeria había encontrado un lugar firme para seguir adelante. Valeria salió del edificio legal con una sensación distinta a todas las anteriores. No era alivio completo ni euforia, era algo más profundo. Caminó unos metros sin rumbo fijo, dejando que el ruido de la calle la rodeara. Autos, voces, pasos rápidos. Todo seguía igual para el mundo, pero dentro de ella algo había terminado de acomodarse. Se sentó en una banca y observó a la gente pasar. Pensó en cómo había llegado hasta ahí sin levantar la voz, sin explicar de más, sin pedir permiso. Todo había ocurrido de forma silenciosa, casi invisible para muchos, y justo ahí estaba la revelación que pocos habían entendido desde el principio. Valeria nunca había sido una espectadora pasiva de su propia vida. Había sido la arquitecta en segundo plano. Mientras Alejandro brillaba en eventos, hablaba fuerte y se sentía dueño de todo, ella había construido la base. Esa verdad ahora estaba clara, no solo para ella, sino para todos los que empezaban a mirar con atención. Valeria recordó el evento, el regalo, la humillación pública. Recordó el momento exacto en que decidió no reaccionar como esperaban. Ese fue el instante en que todo cambió. No porque Alejandro la dejara, sino porque ella dejó de sostener una ilusión que ya no la representaba. Se levantó de la banca y caminó hacia su auto. Mientras manejaba, su teléfono vibró. No era un mensaje urgente, no era un reclamo. Era una notificación más confirmando que los últimos ajustes habían quedado cerrados. Valeria sonrió apenas, no por venganza, sino por certeza. Esa noche, Alejandro se quedó solo en su departamento, rodeado de silencio. Miró alrededor y sintió un vacío que no tenía que ver solo con Valeria. Era la ausencia de algo más grande. Se dio cuenta de que durante años había confundido protagonismo con control. Pensó que quien hablaba más mandaba más. Esa idea se le había venido abajo. Alejandro recordó conversaciones pasadas, decisiones que había delegado sin prestar atención, documentos que había firmado confiando ciegamente. Todo eso ahora regresaba como un eco incómodo. La revelación para él fue dura. Nunca había estado realmente solo al mando. Y cuando decidió deshacerse de quien sí entendía el sistema, todo se derrumbó. Mientras tanto, Valeria llegó a casa y abrió las ventanas. Dejó que el aire entrara y recorriera cada habitación. Caminó descalza por la sala, tocando los muebles con calma. Ese espacio ya no le pesaba. Se sentó en el sillón y cerró los ojos unos segundos. Pensó en su futuro inmediato. No tenía todo resuelto, pero tenía algo más valioso. Autonomía, entendimiento, claridad. La revelación final no fue una frase dicha en voz alta ni un gesto teatral. Fue la comprensión de que el poder real nunca estuvo en el micrófono ni en los aplausos. Estuvo en las decisiones constantes, en la paciencia, en la capacidad de esperar el momento justo. Valeria había esperado sin darse cuenta, no por miedo, sino porque sabía construir. Alejandro había confundido ese silencio con debilidad, Camila también. Ambos pensaron que Valeria era alguien que aceptaría cualquier cosa con tal de mantener la apariencia, y esa fue su mayor equivocación. En los días siguientes, la historia empezó a contarse de otra forma, no por declaraciones oficiales, sino por hechos. La empresa se reestructuró. Algunos socios regresaron, otros se fueron. El nombre de Valeria empezó a aparecer en conversaciones importantes, no como la esposa, sino como la persona que había puesto orden cuando todo se salió de control. Ella no buscó reconocimiento, simplemente ocupó el lugar que siempre había sido suyo. Una tarde, Valeria se encontró con una antigua conocida que le preguntó cómo había podido mantenerse tan firme después de todo. Valeria respondió con una frase sencilla. Dijo que nadie puede quitarte lo que tú misma construiste. Esa frase resumía todo sin necesidad de explicar nada más. Alejandro, desde lejos, veía cómo la vida de Valeria seguía avanzando. No era una vida perfecta ni libre de problemas, pero era auténtica. Comprendió demasiado tarde que el verdadero error no había sido enamorarse de otra persona. Había sido subestimar a la mujer que caminó a su lado durante años sin necesidad de aplausos. La revelación final no fue un castigo ni una victoria aplastante. Fue una verdad que se impuso sola. Valeria nunca necesitó exponerse para tener poder. Nunca necesitó humillar para cerrar una etapa. Su fuerza estuvo en entender cuándo dejar de sostener lo que ya no era justo. Esa noche, mientras apagaba las luces de su casa y se preparaba para dormir, Valeria pensó en todo lo que había cambiado. No sintió nostalgia. Sintió gratitud por haber despertado a tiempo. Sabía que su historia no terminaba ahí. Apenas comenzaba, pero esta vez bajo sus propias reglas. Y como espectador,
Era imposible no ver lo evidente. La noche que empezó con una traición pública terminó revelando algo mucho más grande, que el control real siempre había estado en manos de quien supo guardar silencio, observar y actuar en el momento exacto. Valeria no perdió nada esa noche. Recuperó todo.